Tenemos nuestras Biblias, mis hermanos, como venimos compartiendo. Hemos comenzado la serie en el libro del profeta Zacarías, Antiguo Testamento, ¿sí? Y nos toca hoy, con la ayuda del Señor, el capítulo 2, que este capítulo 2 va a ser la tercera visión que tiene Zacarías. Recuerde que toda esta serie de visiones él las tuvo en una noche. 8 por lo menos, algunos cuentan algunos más, depende cómo uno distribuya, ¿cierto?, la serie allí de visiones, pero mínimamente son 8. De esas 8, esta sería la tercera visión. Y todas estas visiones tienen que ver, ¿cierto?, con la situación que ellos estaban viviendo particularmente en ese momento como nación y las preocupaciones que tenían ellos. Recuerde que el contexto histórico es, ellos hace poquito regresaron de un cautiverio de 70 años. 70 años que fueron llevados allí a Babilonia, el Señor les permite regresar. Cuando ellos regresan, ¿con qué se encuentran? En Jerusalén no hay murallas, hay ruinas, y tampoco hay templo, hay ruinas. Y en esos primeros 2 años que ellos regresan, hay mucho entusiasmo, ¿cierto? Hay mucho vigor, como muchas veces las cosas cuando comienzan, ¿no? Hay entusiasmo, y después ese entusiasmo por algunos problemas, ¿no? Los samaritanos se le pusieron en contra, allí encontraron dificultad. Resulta que esa obra, ellos hacen los cimientos del templo, ¿no? Pero esa obra luego se detiene y está detenida durante 16 años. Ahora, durante esos 16 años no es que ellos no hicieron nada, ellos en realidad siguieron haciendo cosas. ¿Por qué? Como aquel que no se congrega durante 16 años, no es que, bueno, estuvo en la casa y estuvo en el freezer, se dedicó a otros asuntos. Y ellos se dedicaron a otros asuntos. ¿Cuáles eran los asuntos? Bueno, es lo que el Señor les reclama a través del profeta Ageo, contemporáneo de Zacarías. Es decir, este tiempo es tiempo para ustedes, es decir, para eso yo los traje, para eso yo permití que regresaran, para eso yo cumplo mi palabra, para que ustedes simplemente se dediquen a lo de ustedes. Entonces viene la reprimenda, ¿no? Por parte de Ageo, también por parte de Zacarías. Y después de 16 años comienza esta tarea, ¿no? Luego de ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a dejar la indolencia y de estar dedicados solamente a sus asuntos y a sus casas, comienza esta tarea de reconstrucción. Pero claro, cuando uno le pone manos a la obra, se encuentra con que justamente la realidad es dura, la realidad es ruinas, la realidad es la cosa difícil, ¿no? Y Dios le mostró a través de esas primeras 2 profecías, ¿no? Esas primeras 2 visiones, mejor dicho, cómo el Señor tiene control de la humanidad. Cómo el Señor envía a sus mensajeros, sus ángeles, a recorrer toda la tierra, y estos ángeles traen un informe. Y el informe que le traen no solamente es que Jerusalén, los habitantes, los creyentes de aquellos días estaban allí cruzados de brazos, reposados, sin hacer nada, sin poner manos a la obra, sino que también las naciones estaban en la misma situación. Es decir, nadie hace nada en cuanto a las cosas espirituales, a lo que realmente importa en este momento, que es la reconstrucción del templo. Y eso va a ser en la segunda profecía, la de los carpinteros o herreros, según la versión que nosotros leamos, ¿cierto? Dios le está mostrando, momento, aunque todas las naciones están reposadas, yo voy a hacer que se mueva la cosa. Es decir, Él va a comenzar a zarandear las naciones. Entonces hay un imperio, dice, yo voy a mandar un carpintero, que es otro imperio, que los va a sacudir y va a estremecer, ¿cierto?, ese árbol, permítanme esta metáfora, y va a suceder que las cosas se muevan. Y a la vez, cuando ese imperio esté comenzando a reposarse, Dios va a mandar a otro carpintero, es decir, a otro imperio, para que también lo sacudan. Y así 4 carpinteros que nos van a representar los 4 gobiernos mundiales, comenzando por los babilonios, según Dios le había mostrado al profeta Daniel. Primero con los babilonios, después con los medo-persas, después van a venir los griegos y después van a venir los romanos. Entonces, a través de 4 elementos que Dios mismo permite que se levanten, 4 imperios mundiales, ¿cierto?, va a ir sacudiendo las cosas. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios. Por un lado, mis hermanos,
Este libro, al igual que Apocalipsis, nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre su pueblo y Dios mueve a su pueblo. Ageo, contemporáneo de Zacarías, nos va a decir también en el capítulo 2 que Dios despertó, en el capítulo 1, perdón, Dios despertó el corazón del gobernante Zorobabel, del sumo sacerdote Josué, y también del resto del pueblo para que se pongan manos a la obra. Entonces Dios comienza el trabajo de despertar, de hacer que las cosas se muevan, que la gran rueda de la humanidad gire en dirección al propósito de Dios. Dios comienza por su pueblo, porque el juicio de Dios, ¿por dónde comienza? Por la casa de Dios. Cuando Dios ahora en estos tiempos vuelva a girar la rueda de la humanidad, comienza por dónde el trato de Dios y el juicio de Dios. Por la propia iglesia, por la propia casa de Dios. Luego sigue con las naciones, por eso viene luego la tribulación. Y Dios va a hacer que todo se mueva, ¿cierto?, en dirección a que sus santos y eternos propósitos se cumplan. Lo que Dios ha dicho, mis hermanos, eso va a suceder. Ahora, para nosotros eso no debe sonarnos a fatalismo. Bueno, lo que va a suceder, sucederá. No se trata de eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, ¿dónde queda el fatalismo? A los que aman a Dios no hay fatalismo, porque todas las cosas colaboran para bien. Y el bien para sus hijos es el propósito de Dios. Dios le dice a la nación de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces Dios piensa las cosas buenas para su pueblo. Por eso su pueblo nunca puede ser fatalista. Nunca puede pensar que Dios le ha dado cuerda al universo y a las cosas y Él lo deja allí que se mueva solo y bueno, vaya este juguetito para donde vaya. No, Dios está en control. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice la Escritura que Dios controla, es decir, mantiene, sustenta el universo a través del Señor Jesucristo. Él, a través de Él, se sostienen y todas las cosas continúan en su curso, ¿no? En el curso que Dios ha determinado. Y Dios le va a mostrar allí, ¿no?, cómo Él va a tratar con las naciones. Ahora, en esta tercera visión, Dios le va a mostrar a Zacarías y para que él comente al pueblo lo que Dios también va a hacer de esta ciudad. Imagínense este contraste, ¿no? Cómo la Biblia es un libro de fe, ¿amén? Es un libro de fe. Moisés tuvo que sostenerse como viendo al invisible. Abraham, Isaac, Jacob recorrieron la tierra confesando que eran peregrinos en esa región, en esa tierra, dice, porque esperaban una ciudad celestial, una ciudad permanente en los cielos, mis hermanos. Y ellos saludaban y confesaban aquellas cosas porque buscaban esta ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Ahora, fíjense la tremenda fe de esos hombres. Y esta gente en la época de Zacarías y de Ageo va también a ser desafiada a la fe. Porque ellos, ¿qué ven? Ruinas. Murallas, ruinas. Templo, ruinas. Lo único que hay allí son cimientos. Pero sin embargo, Él les va a mostrar un futuro glorioso. Amén. ¿Qué esperamos nosotros como creyentes, mis hermanos? ¿Qué clase de futuro esperamos? Pastor, las cosas se están poniendo fea y difícil. ¿Qué esperamos nosotros? Aunque a nuestro alrededor la cosa se ponga fea y difícil, ¿qué esperamos nosotros como cristianos? ¿Qué espera usted? Esperamos la gloria venidera, mis hermanos. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y estas cosas generan en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Nos vamos transformando de gloria en gloria, mis hermanos. Esta gente debía ver, no con los ojos carnales, los ojos que miraban la realidad, sino que debían mirar lo que Dios podía hacer en medio de ellos. Lo que Dios estaba dispuesto a hacer para esa nación y para esa ciudad en particular. Esa ciudad que tanto habían añorado durante 70 años. Bueno, Dios le va a mostrar a través de esta visión por qué volver. Recuerde que no todos los judíos habían vuelto. Algunos volvieron, otros no. Pero la pregunta sería, yo me planteé esta pregunta en esta visión, ¿por qué volver?
¿Por qué volver a Jerusalén? ¿Qué tiene de especial esta ciudad que está en ruinas después de 70 años? En primer lugar, porque Jerusalén es un lugar protegido. Mire los primeros 5 versículos. Zacarías capítulo 2. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué veían ellos? Fíjense si no acá hay una visión de fe. ¿Qué veían ellos? Escombro, ruinas. ¿Qué dice Dios? No se preocupen ni siquiera por la muralla, porque yo voy a hacer una muralla de fuego alrededor de esta ciudad. Me hizo acordar a mí inmediatamente a la pobre visión que a veces nosotros tenemos, ¿no? Más que con Eliseo, a veces nos parecemos a Giesi, ¿no? Sale Giesi allí a la puerta así de la casa de Eliseo en Samaria y le dice, Padre mío, mira el ejército del rey de Siria nos está rodeando nuestra casa, está rodeando nuestra ciudad, la ciudad está sitiada. Y Eliseo, este hombre de Dios, ora al Señor y le dice, oh Jehová, abre los ojos de este para que vea. Eliseo ya lo estaba viendo por la fe, mis hermanos. Pero cuando el Señor abrió los ojos del criado, dice que el criado ahora miró con ojos espirituales la situación que segundos antes era angustiosa, era complicada y era sin salida, y dijo, he aquí que veo el monte rodeado de carros de fuego de parte del Señor. ¿Qué vemos nosotros, mis hermanos, en nuestros problemas? ¿Qué vemos nosotros en nuestras dificultades? ¿Qué vemos nosotros como iglesia, mis hermanos, alrededor nuestro? ¿Vemos la realidad objetiva, humana, natural, o estamos viendo con los ojos de la fe? ¿Cuál es nuestra mirada? Creo que a veces, no quiero meterlo a ustedes en mi problema, pero creo que a veces miramos mucho como Giesi. Y miramos el problema y como alguien dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Cuán grande es Dios, cantábamos recién. Cuán grande es el Dios de esta gente que no tiene ejército, no tiene fuerza, apenas son 50,000 cautivos, nada. Todavía son esclavos de un imperio mayoritario. No tienen ellos los recursos ni los dineros suficientes. Por eso a través del profeta Ageo, contemporáneo de Zacarías, Dios les dice, mía es la plata, mío es el oro. No se preocupen que ustedes su billetera no les alcance. ¿Nos está hablando el Señor? No nos preocupemos, hermanos. ¿Cuánto es la inflación aproximada o proyectada para este año? Rafael, bienvenido a la Argentina. Se está arrepintiendo Rafael de haber llegado a la Argentina. 80%, los más cautelosos. 90%, Señor, ¿qué haremos? 100%. Hiperinflación, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, mis hermanos? Mirar con los ojos del Señor. Mirar con los ojos de la fe, mis hermanos, que Dios está en control, que Dios tiene cuidado nuestro, que Dios, mis hermanos, tiene todos los recursos para aquellos que le creen, aquellos que esperan en Él. No seamos como aquel varón que cuando Israel también, la ciudad, en algún momento estuvo en angustia, tiempos antes, y había una hambruna adentro. Por voz de un profeta se dijo, mañana la comida va a estar súper barata. Y allí un sirviente del rey le dijo, no, pero aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, yo no creeré, eso no será así. Y el profeta le responde, tú lo verás con tus ojos, pero no disfrutarás de ello. Al otro día sucedió un milagro del Señor en aquella noche, y cuando el pueblo se enteró, las puertas de Jerusalén se abrieron y aquel hombre estaba allí a la puerta, la gente lo atropelló y murió aplastado por la multitud. ¿Recuerdan ese pasaje?
No miremos, hermanos, a las circunstancias que pueden ser agobiantes para nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo ministerial. Miremos con los ojos de la fe. Siempre el Señor nos llama a mirar nosotros con los ojos de la fe. No miremos con nuestros ojos carnales. Es difícil, sí, pero digámosles a nuestra alma, confía en el Señor, espera en Él. Confía en el Señor, espera en Él. Porque eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Sale allí un ángel, no en esta visión, a medir el templo. Mire, 3 veces por lo menos hay mediciones. En Ezequiel capítulo 40 al capítulo 42, 3 capítulos allí, Dios le muestra a Ezequiel y le muestra un templo y lo manda a medir allí. Mide por acá, mide por allá, la puerta, la entrada, el patio, el fondo, la altura, la anchura, todo. Son las medidas, dicen algunos, del templo milenario. Dios hasta tiene las medidas del templo que se va a construir en el milenio, mis hermanos. Después, mis hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 11, se manda a Juan allí medir el altar y los que adoran. Dios sabe realmente quiénes son los que se acercan a adorar en su presencia, mis hermanos. Y en este capítulo, en el capítulo 2, se toman las medidas de Jerusalén, pero hay algo muy importante. Hay algo interesante en este capítulo. ¿Qué medidas tiene Jerusalén? ¿Alguien las leyó? Aunque este ángel salió a medir, no pudo medir. Porque antes que este ángel vaya a medir, Dios mismo envía a otro ángel para que lo intercepte en el camino y le diga, como diciendo, no te preocupes en medirla, porque va a ser tan grande la bendición, la multitud de personas que van a vivir en esta ciudad y la multitud de ganado que no va a necesitar medición. ¿Entendemos lo que está diciendo? Va a ser tan grande la bendición que Dios va a dar sobre esa ciudad que no va a ser necesario medirla. No te preocupes por la medición. Seguramente los contemporáneos de Zacarías estarían pensando, bueno, vamos a hacerla de tanto de largo, de tanto de ancho, las murallas van a tener tanto de alto, pensando en recursos humanos. Dios le dice, no te preocupes por eso. Porque cuando Dios iba a bendecir esta ciudad, mis hermanos, eso no va a ser necesario. De hecho, si nosotros hoy, a pesar de que Jerusalén y la nación de Israel están apartados del Señor, aún las murallas que habían en su momento no tienen nada que ver con las medidas que tienen hoy. Deje a los niños tranquilos, mi hermano, porque usted se está distrayendo con los niños, déjelo tranquilo. Usted es grande, ellos son niños. De hecho, las medidas de las murallas que tienen no tienen nada que ver con lo que había antes, son mucho más grandes, mucho más extenso. Pero esta profecía, sin duda, mis hermanos, apunta a un día glorioso. A un día, mis hermanos, como en el reino milenial, este reino que está por establecer el Señor sobre esta tierra, en el cual Jerusalén no va a temer por la paz, no va a temer absolutamente por nada. Ni siquiera va a necesitar muros. Pregunto yo, hoy en día, ¿de qué servirían los muros en situaciones actuales? Para nada. En aquella época tendrían un poco más de sentido, pero hoy en día, ¿para qué serviría si Bahía Blanca tuviera un muro alrededor? ¿Para qué serviría? Pues para nada. No tiene sentido. Y Dios le está anticipando, no tiene sentido tener murallas. Yo soy tu muralla, yo soy tu protección. Hermanos, la protección y la bendición viene de parte del Señor. O no hay bendición, no hay protección. Confiemos en Él. A veces nosotros pensamos como esta gente, claro, en estrategias humanas, ¿cierto? Era normal en esa época. Ellos acuden a la lógica, pero Dios le dice, no se preocupen por eso. Dios tiene cosas mayores, Dios tiene cosas más grandes. Con razón Pablo va a decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, que Dios nos sorprenda. Siempre le pido esto al Señor. Porque si las cosas que van a suceder son simplemente lo esperable, lo natural, hermanos, qué corta sería nuestra fe. Sería simplemente el producto de nuestro esfuerzo.
Sería simplemente el producto, mis hermanos, de la estrategia humana, que puede ser con muy buenas intenciones, pero la obra del Señor es mucho más que eso. Para la obra del Señor, hermanos, no somos aptos, no alcanzamos. Y Dios le está diciendo, no te preocupes por las medidas de la ciudad. Yo voy a bendecir esta ciudad. Porque, mis hermanos, también para nosotros Cristo es la medida. Así como en Apocalipsis 11 se pide que mida a los adoradores. Qué raro, ¿no? Pero, Señor, sería mejor medir, no sé, la altura. No, mide a los que adoran. Porque la medida es Cristo, mis hermanos. Para nuestra adoración la medida es Cristo. Y dice allí en Efesios, mis hermanos, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y la estatura es la plenitud de Cristo. Hermanos, estamos por cumplir dentro de una semana 18 años. La medida como adoradores es Cristo. La medida de nuestra madurez es Cristo. Allí se manda a medir el templo en Ezequiel. Después se dice, no te preocupes por la medida de la ciudad. Y en Apocalipsis se nos dice, mide a los que adoran. Nosotros, si damos la altura o no damos la altura espiritual, mis hermanos, en las cosas del Señor. El Señor le dijo a la samaritana que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la medida. No es otra, mis hermanos. La adoración, el culto, se deben ajustar a las medidas de Dios, no a otras. Dice, sin muro será habitada Jerusalén. En aquellos días no había muro. Y no se alcanzó a medir porque no están las medidas aquí. No dice cuánto va a tener. No se alcanzó a medir. Dios no permitió que se midieran las cosas. ¿Por qué? Porque será absolutamente grande según el plan y el propósito de Dios. Y Dios mismo iba a hacer su muro de fuego alrededor. Dice, para gloria estará Dios en medio de ella. Mis hermanos, y estas son las promesas, insisto, que no alcanzaron físicamente aquel lugar. Esta Jerusalén fue reconstruida. Este templo fue reconstruido. Las murallas luego van a ser reconstruidas. Llegó el día en que el Señor Jesucristo en su primera venida anduvo por estas murallas, las atravesó, anduvo por esta ciudad, se acercó a aquel templo que más adelante Herodes lo va a ampliar todavía, mis hermanos, pero eso todavía es nada comparada con la gloria venidera. Todavía es nada. Por eso decimos que esta profecía alcanza no solamente a lo que ellos podían ver, sino que ellos tenían que ver con visión de futuro. Ver lo que Dios iba a hacer más adelante con ellos. Así miremos nosotros la obra de Dios. No miremos la obra de Dios en nuestros hermanos en lo que vemos ahora. No miremos la obra de Dios en lo que hoy hay, en lo que hoy tenemos. Miremos la obra de Dios conforme a lo que Dios puede hacer. Como está escrito, aquel que la buena obra empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy nos falta, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos faltan. Hoy no tenemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no tenemos. Pero miremos en aquel que es muro de fuego alrededor nuestro. En aquel que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor. Por eso pedimos muchas veces, más de una vez, sorpréndenos, Señor. Sorpréndenos. Haz algo, Señor. Haz una obra tal, Señor, que aún nosotros mismos nos quedemos extasiados con lo grande que es nuestro Dios, con lo grandioso que es nuestro Señor. Llegará, mis hermanos, el día en que Jerusalén, aquella que está allí desolada, será un lugar glorioso y de paz. Y llegará el día, mis hermanos, que incluso habrá una nueva Jerusalén, en una nueva tierra y bajo un nuevo cielo. Aleluya. Amén. Dios tiene cosas tremendas reservadas para los que le aman, mis hermanos. Entonces, como habían muchos judíos que no habían vuelto, solamente una parte, una porción habían vuelto, ¿por qué volver? Porque había un futuro glorioso para esta ciudad. Había un futuro glorioso. Así también el Señor en este tiempo sigue llamando a muchas personas, volveos a mí, como dijo en el capítulo 1.
volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hay que volverse al Evangelio en este tiempo? Porque hay un futuro glorioso, mis hermanos. Porque hay que volverse a los caminos del Señor, a la senda antigua. Porque hay bendición para los que le buscan. Porque el Señor tiene un fin maravilloso para aquellos que esperan en Él, mis amados hermanos. Así muchos son llamados a volverse al Señor hoy. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Hay uno de los salmos que dice: tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y esto el Señor iba a hacer con esta ciudad. Él iba a hacer muro alrededor de esta ciudad. Y Él los iba a levantar para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. En segundo lugar, ¿por qué volverse? Porque estamos siendo invitados. Mire versículos 6 al 9. ¡Hey! Huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Amén. Fíjese la invitación. Huyan de la tierra del norte. Alguno dirá: a ver, pastor, según el mapa, Babilonia no está al norte, está más o menos hacia un costado. Es que nadie iba de costado. Por el asunto geográfico, se subía hacia el norte y después se bajaba. Ese era el camino, porque por el costado es desierto y nadie va por ahí, el desierto arábigo. Entonces, para regresar de Babilonia, se subía primero de Babilonia y después se bajaba. Por eso dice: escápate. Desde el norte está llamando, ¿cierto?, para que vuelvan. Huid de la tierra del norte, de Babilonia, les dice. Es el llamado a escapar a un lugar que no es propio, mis hermanos. No era propio para los judíos Babilonia. Muchos pudieron regresar, ya estaba disponible el regreso. Sin embargo, muchos no regresaron, lamentablemente. Así como en este tiempo, mis hermanos, el Señor está llamando a todas las personas, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, nuestros amigos, a escaparse del mundo, a escaparse de esta Babilonia, mis hermanos, que no es nuestro lugar, a volverse al Señor. Y sin embargo, lamentablemente, muchos todavía no se vuelven. Hay una invitación de parte del Señor y Él les dice: escápense de allí, escápense de allí. Hay en Apocalipsis, y son unas palabras que a mí realmente me llaman la atención, en el capítulo 18, versículo 4, en medio de los juicios contra la futura Babilonia, ¿no?, esta Babilonia religiosa, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Wow! Nosotros pensamos en la futura religión mundial que ya se está gestando, ¿cierto? Y pensamos en lo perverso que es este sistema. Sin embargo, en medio de tanta perversión y en medio de tanta maldad, Dios tiene un pueblo para rescatar. Porque allí en Apocalipsis 18 se la presenta a la misma Babilonia, pero como sistema religioso, como la madre de las rameras, como el sistema más corrupto que hay sobre la humanidad, sobre la tierra, que ha existido y existirá. Sin embargo, dentro de ese sistema, también Dios quiere rescatar almas. Sin embargo, en los lugares más oscuros y más tenebrosos del pecado, Dios puede rescatar personas. Y le dice: escápate, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios aquella Babilonia histórica la iba a juzgar y la estaba juzgando. Hoy gobernaban los persas, ya los babilonios habían caído, pero en esa misma ciudad estaban los persas. Pero Dios le está advirtiendo por la profecía anterior que también ese imperio va a ser zarandeado, el imperio medo-persa. Después iban a venir los griegos e iban a aplastar a aquel imperio, cumpliéndose la profecía y las palabras del Señor, estas visiones que Dios le estaba dando. Por eso Dios le dice: escápate. ¡Hey! ¿Qué haces allí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar?
Como el hijo pródigo en algún momento, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí comiendo la comida de los cerdos cuando en la casa de mi padre hay una mucha mejor comida? Cualquier jornalero en la casa de mi padre está mejor de lo que estoy yo aquí. ¿Qué hago en Babilonia? ¿Qué hago en el mundo todavía? ¿Qué hago en mi casa todavía cuando en la casa del Señor hay abundancia de pan, mis hermanos? Hay bendiciones al por mayor en la casa del Señor y sin embargo muchos todavía no escapan de ese lugar. El Señor tenga misericordia, mis hermanos. Y está esta invitación, este llamado, ¡hey! Fíjense cómo dice, ¡hey! ¡hey! Huid de la tierra del norte, dice Jehová. Gloria al nombre del Señor. Escápate de allí. Líbrate de aquel lugar. El Señor, mis hermanos, como nos dice aquí, juzgará a las naciones. Y Dios juzgó a aquellas naciones. Y en Mateo 25 nos anticipa el juicio de las naciones también. Juicio de las naciones que está por venir. Luego de la tribulación, mis hermanos, que va a venir sobre esta tierra cuando el Señor quite a la iglesia, dice que serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y Él apartará a las naciones como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y Él juzgará a las naciones allí en el valle de Josafat, allí cerca de Jerusalén. Y Él tendrá juicio y pleito con ellas, mis hermanos. Porque todas las naciones deben rendir cuentas al Señor. Como aquellos imperios que pasaron y hoy son historia, mis hermanos. Ellos se levantaron un día, pero cayeron porque Dios así lo dijo. También el sistema que nosotros hoy vemos, un día va a ser juzgado por el Señor. Y delante de Él, mis hermanos, serán juzgadas estas naciones. Esas naciones caerían, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, y sus siervos, dice, los saquearían. Dios lo hará, mis hermanos. Dios hará que todas estas cosas acontezcan. Acontecieron en el pasado, van a acontecer en el futuro. No es un buen lugar Babilonia para quedarse. No es un buen lugar, mis hermanos, estar lejos de la presencia del Señor. Si no, pregúntele a Jonás. No es un buen lugar. Porque cuando uno se aleja de la presencia del Señor, ¿sabe qué es lo que Dios prepara? Una tormenta. Y si uno no aprende con la tormenta, ¿sabe qué es lo que Dios prepara? Un pez. Pero Dios prepara todas las cosas, mis hermanos, para que nos volvamos a Él. No es buen lugar estar en un barco que huye de la presencia del Señor. No es buen lugar estar en una tormenta que nadie puede controlar. Tampoco es un buen lugar estar en el vientre de un pez. Pero créame que como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo más de una vez me he imaginado, ¿no? Porque dice que la Biblia que Jonás fue una señal para los ninivitas. ¿Se imagina a ese hombre todo vomitado? ¿Se imagina a ese hombre, como dice allí en su oración, el alga se enredó sobre mi cabeza? ¿Se imagina a ese hombre viniendo en ese espectáculo, caminando por las calles y con un mensaje de juicio? De aquí a 40 días el Señor va a traer juicio sobre esta nación. ¿Cuál sería el aspecto? Que la ciudad quedó aterrada. Porque el mensaje tampoco era un mensaje muy motivador, que digamos, ¿cierto? La gente no se sentía motivada. Pero tal fue el impacto que ese hombre causó, tal vez pienso yo, es una imaginación nada más, por la apariencia que tenía después de esta experiencia con Dios, que toda la ciudad, desde el rey, dice hasta las bestias, se vistieron de cilicio y se arrepintieron. Y dice que Jonás fue una señal para los ninivitas. Oh, gloria al Señor. Tremendo, ¿no? Y dice aquí, y sabréis que Jehová me envió. Está hablando el Señor, el Mesías de Israel. En Apocalipsis 1:7, cuando Él regrese, dice que los que le traspasaron harán lamentación por Él y también las naciones. Cuando Él venga, muchos se lamentarán, mis hermanos. Habrá un grande lloro y lamento cuando Él regrese, mis hermanos, con gran poder y gran gloria. Porque, ¿qué dice aquí?
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Por eso decíamos recién que a la venida del Señor, él llamará a las naciones y verá, ¿quién tocó a Israel? El que tocó a Israel es como haberme metido el dedo en el ojo, dice el Señor. Por eso él apartará a las naciones, unos a la derecha, otros a la izquierda. A esas naciones cabritos les dirá al fuego malditos. Por cuanto tuve hambre, y está hablando de la persecución de Israel, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Desnudo y no me cubristeis. Y dice que esas naciones le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos en semejante forma? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué les dirá? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿De quién está hablando en la tribulación? De la nación de Israel. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. ¿Y qué dice aquí? Porque el que os toca, está hablando de la nación de Israel, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Mis hermanos, hay un rey designado para Jerusalén. ¿Sabe usted? Hay un rey designado para Israel. Dice el Salmo 2, porque yo ya he puesto a mi rey, es decir, Jesucristo, sobre Sión, mi santo monte. Ya está designado quién es el que va a gobernar. Ya está designado quién es el que va a reinar, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y por último, ¿por qué volverse a Jerusalén? Tercero, porque es un lugar de gozo. Mire los versículos 10 en adelante, para ir finalizando. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿A qué es llamado su pueblo? A gozarse. Gózate en el Señor. Alégrate, canta, hija de Sión. Prorrumpe con voz de júbilo, hija de Jerusalén, diría en otro pasaje, ¿no? Canta y alégrate. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cantarse y alegrarse? Porque hay una promesa. No solamente que Dios los va a proteger, que será muro, que será grande la ciudad, que Él va a vengarse de sus enemigos y de sus adversarios, sino que yo viviré en medio de ustedes. Gloria al Señor. Cuando se produjo la primera venida del Señor, allí en Juan capítulo 1 se dice que aquel verbo, hablando de Cristo, se hizo carne. Y habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo, su tienda de campaña, está hablando de su cuerpo. Así como en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba en el medio del campamento y sobre el tabernáculo se veía la nube de gloria, así Juan dice, el verbo de Dios, Jesucristo, puso su carpa, su tienda, su cuerpo aquí en medio nuestro y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿sabe qué? Hay todavía un futuro glorioso. Porque no será aquel mismo cuerpo, ahora será un cuerpo revestido de gloria. Un cuerpo de resurrección, así veremos a nuestro Señor. Cuando venga, dice, con sus decenas de millares de ángeles, con gran poder y gran gloria. Así le veremos, mis hermanos. Así le dijeron a los discípulos que se quedaron mirando hacia el cielo cuando Él se alejaba. Así como le habéis visto ir, así Él mismo volverá. Gloria al Señor. Y estas son esperanzas para nosotros como iglesia. Por eso, cántale. Alégrate, hija de Sión.
Como iglesia nos podemos gozar en el Señor, que hay un futuro glorioso. Es un lugar de gozo, mis hermanos, estar en la presencia de Dios. Es un lugar de gozo lo que Él tiene preparado para los que le aman. Es un lugar de gozo este reino milenial que está por venir sobre esta tierra. Es un lugar de gozo esa nueva Jerusalén donde van a vivir los redimidos del Señor. Es un lugar de gozo. No miremos las circunstancias actuales. Este pueblo podía quedarse mirando esas circunstancias pasajeras, pero Dios le dice, gózate, alégrate por lo que está por venir. Vengo y moraré en medio de ti. El Señor hoy en día, mis hermanos, vive en el creyente porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Podemos decir, Cristo vive en mí. El Señor está en medio de ti, dice a través del profeta Sofonías, poderoso. Él se gozará, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Gloria al Señor. Jehová es mi cántico y mi fortaleza, dice la Escritura. Podemos gozarnos en el Señor, hermanos. Podemos esperar en Él. Las naciones, dice, me serán por pueblo. ¿Qué decíamos recién? A los de la izquierda, cabritos, pero a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Esta es la misericordia del Señor. Las naciones me serán por pueblo y nos está anticipando el reino milenial, mis hermanos. Y no solamente algunas, dirá muchas naciones. Moraré en medio de ti, Sión. Moraré en medio de ti. Esta Sión, esta Jerusalén será la capital mundial, mis hermanos. Y es la primera vez, y creo la única vez, que en realidad a esta tierra se la llama la Tierra Santa. Porque esta frase no está en el resto de la Biblia. Nosotros la llamamos siempre Tierra Santa, pero aquí está esa frase, Tierra Santa. Una tierra apartada por Dios, mis hermanos, allí como lugar geográfico, pero también recuerde que tenemos una Jerusalén celestial. Cuando el Señor la limpie, obviamente, cuando el Señor la purifique. Y el versículo 13 dice, teman. Calle toda carne delante de Él, porque Él se ha levantado de su santa morada. Nos dice, teman. Dios ha hablado y Él lo ejecutará. ¿Quién puede decirle algo? ¿Quién puede decirle qué haces? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué harás así? ¿Quién le puede decir? Nadie, mis hermanos. Podemos confiar en Él, mis hermanos, en este Dios poderoso, misericordioso. Es bueno estar en la presencia del Señor. Es bueno acercarnos a su morada, mis hermanos. Oramos al Señor. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.